Es mucho el encierro, es mucha la falta de actividad y que dentro de casa, pues normalmente la que tiene la actividad es la mamá, los demás no. Entonces es mucho el estrés de estar encerrados, andas barriendo, andas lavando, andas esto, es la mamá. Mi hogar es, creo yo que ahorita, no tal vez siempre, porque no siempre fue así, pero ahorita sí yo puedo decir que es el espacio seguro, en donde hay protecciones, donde dentro de ella yo puedo hacer, decir y sentir lo que yo quiero. Por ahí dicen que las abuelas queremos más a los nietos que a los hijos. Y yo digo que no es verdad. Cuando llega el nieto, pues tú estás jugando con él, lo apapachas, le das cariño. Al hijo no. Al hijo lo tienes que enseñar desde caminar, lo tienes que enseñar a comer, lo tienes que enseñar a hablar, lo tienes que enseñar, o sea, y lo tienes que educar, le tienes que dar principios, le tienes que dar valores. Y yo estaba en esa función. Yo tenía 3 nietos, porque Jade y Caleb dejaron de ser mis nietos para convertirse en mis hijos. Y dejo de chiplearlos porque ya no los puedo apapachar y maleducar, porque ya era mi responsabilidad educarlos. Y pierdo a Wendy y a Brian porque todo lo que yo les regalaba y les compraba para consentirlos, ya no se los puedo regalar. ¿Por qué? Porque entonces ahora es mi obligación comprarle a Jade y a Caleb desde pañales, ropa para vestir, zapato, alimento. Entonces ya el dinero que yo desperdiciaba comprándoles juguetes a todos, ya no lo puedo desperdiciar porque ya tengo una obligación nuevamente. Y yo perdí a mis 4 nietos. Mi casa era como cualquier casa de Infonavit. Cuando pasa lo de Alejandra, nosotros decidimos cerrar la casa para proteger. ¿En qué momento la cerramos? No me di cuenta porque lo hicimos mi esposo y yo. De 6 ventanas le dejamos una ventana y el ventanal. Y el ventanal con rejas. O sea, me tardé 5 años para darme cuenta de lo que había hecho. Yo traté de hacer una fortaleza para proteger a Jade y a Caleb, quienes vivían adentro de mi casa. Nada más. Porque tú estás hablando de la situación de encierro que vivimos las mujeres y que muchas dentro de su casa viven violencia por la misma familia, por su mismo entorno y por el mismo estrés que nos está ocasionando la pandemia. A lo mejor van a decir que yo soy como el agua, así que perforo la roca gotita a gotita que está frigui, la gotita de agua, pero yo soy terca a que él tiene que reconocerlo. Él tiene que decir que están matando mujeres y las están violentando, que nos están asesinando por ser mujeres. Lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque si él no acepta que tiene un problema, no le va a dar solución. Entonces, para poner soluciones, primero tenemos que reconocer que hay un problema y plantear soluciones. Y si no reconoce que lo hay,